el Señor Jesús suponía en este sermón que los que estaban ahí a su alrededor, pues eran sus seguidores, eran creyentes. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús presuponía que los cristianos hacían obras de misericordia, que un cristiano es misericordioso, que un cristiano ora y que un cristiano ayuna. Vamos a ver esos 3 puntos. Entonces, ahí en Mateo 6, continuando con esta parte del Sermón del Monte, el Señor Jesús, son palabras de Él, y Él está hablando frente a una multitud. Sus discípulos están ahí cerca de Él, y vamos a ver lo que dice en el primer versículo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Y les quiero poner un ejemplo. ¿Recuerdan cuando Caín y Abel presentaron su ofrenda a Dios? Ok, los dos presentaron su ofrenda de distinta manera. Dios conocía y Dios conoce al día de hoy el corazón de cada uno de nosotros cuando presentamos una ofrenda a Dios. En ese momento Dios lo conocía, Dios sabía las intenciones del corazón, vio la envidia de un hermano hacia el otro, y al día de hoy Dios sigue conociendo nuestro corazón. Entonces, Dios desea que cuando nosotros hagamos algo, tengamos en mente que la adoración es para Él. ¿Por qué? Porque Dios escudriña nuestros corazones. Dios escudriña nuestros corazones. Y vemos ahí como dice el versículo 1 del capítulo 6 de Mateo. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Este ser vistos es relacionado, lo vamos a ver un poquito más adelante, es relacionado cuando las personas iban a un teatro o a un lugar para ver una obra. Este ser vistos, esa palabra que se traduce ahí, es relacionada con el teatro. Entonces, dice el Señor Jesús: ten cuidado de que lo que estés haciendo sea para que el hombre te vea y para enaltecerte delante del hombre. Ten cuidado. Entonces, Dios desea, este es el punto central, Dios desea una adoración correcta. ¿Por qué? Porque Dios escudriña nuestros corazones. Y en esta mañana yo espero que Dios hable a nuestras vidas. Ahora bien, vemos 3 puntos importantes en este primer versículo. El número 1 es que los hijos de Dios o los cristianos cuidan sus motivaciones. Y si nuestra motivación no es para darle la honra y la gloria a Dios, y es para ser visto por alguien más, desde ahí estamos equivocados. El número 2 es que los hijos de Dios o los cristianos viven conscientemente delante de Dios, no de los hombres. Y el punto número 3 dice aquí, es que la recompensa, en la parte final, la recompensa viene de Dios. No hacemos algo para que la recompensa nos la dé una persona, no estamos haciendo un acto para que la otra persona nos recompense. Entonces, esto vemos principalmente en estos 3 versículos. Debemos cuidar nuestra motivación. ¿Por qué? Porque Dios conoce mi corazón. Debemos vivir conscientes delante del Dios que tenemos y al Dios que estamos adorando. Y sabemos que nuestra recompensa viene de Él, no viene de un hombre. Eso es lo que principalmente nos quiere decir este primer versículo. Ahora bien, vamos al versículo número 2. Del versículo número 2 al 5, la primera parte la resumí así: un cristiano es misericordioso. La palabra misericordiosa, que ahí aparece como limosna, es la misma que originalmente se traduce. Dice ahí el versículo 2, vamos a leer del 2 al 5, y dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha,
para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hasta ahí nos detenemos. Estos 3 primeros versículos nos hablan de dar limosna, pero al mismo tiempo esta palabra limosna es misericordia. ¿Y qué es la misericordia, hermanos? ¿Recuerdan cuando había en el templo o en la puerta la hermosa un cojo y Pedro llegó? Él estaba pidiendo misericordia, él estaba pidiendo limosna. Ahora, ¿qué es lo que le da Pedro? Pedro no le dio dinero. El Espíritu Santo a través de Pedro lo sanó. Entonces, ese es uno de los ejemplos. Y recuerdan otro ejemplo en Hechos, donde habla de una tal Dorcas, que ella era una mujer misericordiosa. Bueno, ella era buena en dar buenas obras, era un ejemplo para los demás en dar buenas obras. Entonces, la palabra misericordia puede ser, o más bien, es no solamente el simple hecho de dar dinero, es los actos de misericordia que hacemos con las demás personas, como cuáles, como orar, como compartir el evangelio, porque a veces somos tan celosos que nos quedamos con el evangelio y yo no se lo quiero compartir a alguien que estoy viendo que está en pecado y caminando directo al infierno. Yo no se lo quiero dar. Entonces, un acto de misericordia es compartir el evangelio también. Ahora, si vemos un necesitado, el darle una cantidad de dinero es bueno, pero no. Ahora, ahí debemos tener cuidado con lo que estamos haciendo, no hacerlo para que alguien más me vea, que diga, mira, él le da dinero a toda la gente que se encuentra. No es esa nuestra motivación. Entonces, no se trata de dar limosna solamente, sino de hacer misericordia. Ese es el punto número 1. Ahora, ahí hay una palabra que dice hipócrita. Al día de hoy, cuando te dicen hipócrita, te sientes muy ofendido, pero en el contexto al que estaba hablando, Jesús tenía en mente a los fariseos y a los escribas. Él tenía en mente a ellos y va a dar varios ejemplos y los menciona. Entonces, esta palabra hipócrita significa, es correspondiente a una máscara. En este teatro donde se paraban las personas, utilizaban una máscara y actuaban con una personalidad distinta a la que eran. Entonces, la palabra hipócrita que aparece ahí en el texto, aparece 3 veces, quiere decir esto: tú debes ser tal cual eres con Dios en la intimidad, que cuando la gente te está viendo, no seas hipócrita. Ten cuidado de cómo estás siendo delante de las personas. Tú debes ser transparente, debes tener cuidado de no aparentar algo que no eres. Eso es la palabra hipócrita, la máscara que se ponían y la actuación que daban que no era su personalidad. Entonces, dice ahí que cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Ahora, ¿qué hacían estos escribas o los fariseos? Ellos hacían sonar una trompeta, eso es lo que dice la tradición, para que ellos, las personas lo escucharan, para que las personas lo escucharan y dijeran, mira, donde están tocando la trompeta están dando dinero, vamos todos. Entonces, ellos lo hacían para mostrarse ante la gente. Y dice ahí el texto: cuando tú des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa, ¿por qué? Porque ya fueron vistos por los hombres. Entonces, dice, mas cuando tú, versículo 3, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Qué quiere decir que no sepa mi izquierda lo que hace mi derecha? Al mismo tiempo soy un solo cuerpo. Dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Ni tú mismo debes enorgullecerte de lo que estás haciendo. Eso es lo que quiere decir ahí el Señor Jesús. Ni tú mismo te enaltezcas, porque estás dando, porque estás haciendo una obra buena para las personas. Ten cuidado de ser humilde, no te enaltezcas. Ahora, dice el versículo 4, ¿para qué? Este es el resultado. ¿Para qué no te debes de enaltecer? Para que tu limosna en secreto
para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que lo ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y vamos ahí a Mateo, al mismo libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, y vamos a ver un ejemplo, o cómo es la forma en la que Dios muestra. Mateo 25, del 31 al 40, y dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y vean la manera en la que Dios nos va a recompensar. Tal vez no sea en mis 80 años o en el tiempo que yo viva. Nuestra recompensa y nuestra mirada debe estar puesta en la vida eterna, hermanos. ¿Cuánto vive una persona? No más de 100. Ahora, si pensamos que vamos a obtener una recompensa o el favor de las personas en estos 80 años, o hasta el mismo favor de Dios, y por eso mi motivación es hacer las cosas en público para que me vean, quiero decirles que no. El texto ahí dice, y Jesús dice: tu recompensa te la va a dar el Señor Jesús cuando Él se siente en su trono y separe a las ovejas de los cabritos, a sus hijos de los que no lo son. Y a sus hijos les va a decir: vengan, porque le hiciste esto y esto y esto y esto a mis hijos o a tus hermanos. Aquí está la recompensa y vas a heredar el reino junto con Él. Entonces, ¿qué tan importante es la motivación que tenemos cuando estamos haciendo un acto o una obra de misericordia? Eso es importante. Entonces, el primer punto: el cristiano es misericordioso. No solamente da limosna, no solamente da dinero a los demás. El cristiano es misericordioso. Y le quiero animar en esta mañana a que si no lo ha hecho con esa actitud, lo haga. Estamos muy a tiempo de poner nuestro corazón en las cosas de Dios. Estamos muy a tiempo. Comparte el evangelio, predique la palabra, sea de testimonio para los demás. Y si va a dar algo para alguien más, délo sabiendo que la recompensa está en la vida eterna, tal vez no está aquí en la tierra. Y ahí regresamos a Mateo 6 y vamos a ver cómo el Señor Jesús sigue hablando. Me encanta, y la verdad es algo que yo había leído, no había estudiado. El Sermón del Monte es tan maravilloso y a la vez tan perfecto, tiene un orden que solamente Jesucristo lo pudo tener porque era Dios. Ahora, vamos a ir en el versículo 5. Entonces, un cristiano, un hijo de Dios, es misericordioso. El versículo 5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Ya los vieron? El versículo 6: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Me llama la atención el versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahí nos detenemos. Hermanos, al día de hoy
somos cristianos y aún así el pecado nos está persiguiendo. El pecado y las tentaciones y los malos pensamientos y todo lo que engloba el pecado está frente a mí, a mis espaldas, a mis lados, me está persiguiendo. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo que aún no es glorificado, en un cuerpo que está inclinado al mal. Espiritualmente, el Espíritu Santo, mora en nosotros, pero nuestro cuerpo está inclinado al mal. Nuestro cuerpo es algo que a veces no podemos controlar. ¿Por qué? Porque nosotros cedemos muy fácilmente a las tentaciones. Entonces, vean cómo el Señor Jesús les dice ahí en el versículo 5 y 6, y cuando ores, no aparentes algo que no es. ¿Por qué? Y vuelve a repetir lo mismo. Entonces, no es porque alguien me esté mirando. Ahora, no está mal que en la iglesia se haga una oración larga, es bueno, pero no es para ser vistos por los demás. No es para eso, esa no es nuestra motivación. Ahora, Dios quiere que nosotros, como sus hijos, tengamos cuidado de cómo estamos orando y de que hay pecado, Cuando hay pecado, la oración es la manera en la que nos acercamos a Dios y le decimos: Dios, perdóname porque pues me equivoqué, perdóname porque tuve mal pensamiento, perdóname porque actué mal. Entonces la oración es la manera en la que confesamos a Dios nuestros pecados, porque seguimos pecando, hermanos. Al día de hoy seguimos pecando. No podemos decir: es que yo soy santo y ya no peco, ya no miento, ahí me estás mintiendo. Entonces debemos reconocer que seguimos pecando. Ahora, algo que debe manifestarse en nuestra vida de adoración a Dios es que un cristiano debe de orar. Debe de orar. Ahora, su oración del cristiano debe centrarse en Dios, no en nosotros. En Dios. Todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Ahora, Jesucristo presupone que nosotros como cristianos, en ese contexto que los que estaban ahí escuchándolo, iban a orar. Jesucristo presuponía que el cristiano ora. Y si no estamos teniendo una vida de oración, podemos comenzar. No estamos tan a destiempo. Entonces, ¿qué es la oración? ¿Se han puesto a pensar qué es la oración? No es una lista de supermercado: Señor, quiero esto, Señor, dame un carro, Señor, dame más dinero. No, esa no es la oración. Y el Señor Jesús nos dice ahí, nos va a dar un ejemplo de cómo debemos orar sin usar repeticiones. Ahora, es bueno que presentemos delante de Dios nuestras peticiones, nuestros deseos. En los testimonios me encantó la forma en la que los hermanos compartieron su testimonio, pero me encantó la manera en la que él dijo: pues oren por mí cuando puedan. Y la hermana dice: Dios suplirá también cuando Él quiera. Ahora, cuando nuestra oración está centrada en dar la gloria a Dios, Dios va a proveer. Dios va a proveer nuestras necesidades. No es malo, no estoy diciendo que sea malo presentarle una o dos necesidades, nuestra salud, la salvación de alguien más. Vamos a ver este ejemplo más adelantito. Pero no es una lista de supermercado, una oración. El Catecismo Mayor y Menor de Westminster, así se llama, dice esto: la oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios por todo aquello que es conforme a su voluntad, en el nombre de Cristo, por sus méritos y por la ayuda del Espíritu Santo, confesando nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios. Otra vez, la oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios por todo aquello que es conforme a su voluntad, en el nombre de Cristo, por sus méritos y por la ayuda del Espíritu Santo, confesando nuestros pecados y reconociendo con gratitud nuestros beneficios. Entonces me llama la atención ahí que en el versículo 7 dice que no uses vanas repeticiones.
El Señor Jesús instituye o dice, cuando oren, oren de esta manera. Y no quiere decir que el Padre Nuestro se tenga que repetir 10 veces al día o 10 veces en la mañana, Padre Nuestro que estás en el cielo. No. Él dice, no uses esa vana repetición. No es así. Yo te voy a dar un modelo, te voy a dar un ejemplo de cómo orar, dice el Señor Jesús. Ahora, ¿Dios conoce nuestras necesidades, hermanos? Sí las conoce. Sí las conoce. Debemos estar conscientes que cuando vamos delante de Dios y ponemos una petición, Él ya la sabe. ¿Pero qué quiere? Que tengamos una comunión con Él. Eso quiere el Señor. Ahora, ¿por qué? Nuestra oración no va a cambiar de parecer a la manera en la que Dios quiere actuar, en el tiempo que Dios quiere actuar. No la va a cambiar. Él va a actuar en su tiempo. Él va a sanar a las personas que Él quiere en su tiempo. Él va a proveer en su tiempo. Él va a darnos lo necesario en su tiempo. Porque imaginemos que si venimos ante Dios y Dios, en esta mañana te pido por mis hijos, por un carro, por mi trabajo. Esa no es una oración, hermanos. Esos son nuestros deseos. Si es algo que está saliendo de mi corazón. Ahora, el Señor Jesús invita a sus discípulos y a los que están ahí a que oren de una manera correcta. Y al día de hoy nos dice, si estás orando de una manera incorrecta, te voy a decir la forma en la que debes orar. Es tiempo, estamos muy a tiempo de hacer las cosas bien, las cosas como Dios quiere. Ahora, en la oración reconocemos la grandeza de Dios en primer lugar. Ahora, ya que entendimos esto, que reconocemos la grandeza de Dios, no debemos orar como ellos oran. Tengan mucho cuidado en orar como oran los gentiles, dice ahí. Ahora, somos gentiles. Somos adoptados como hijos de Dios, pero no somos judíos. Eso es algo también que nos debe quedar claro. Somos gentiles, pero al mismo tiempo apartados. Dice, en aquel tiempo yo pondré a las ovejas de un lado y a los cabritos del otro. Si tú fuiste gentil, tú eras cabrito, pero reconociste a Jesús como tu Salvador y Señor, yo te pondré en el lugar derecho y heredarás mi reino. Si tú eres gentil y no reconociste a Jesús como tu Salvador, eres un cabrito. Y ahí se para el Señor Jesús eso. Y en su segunda venida, pues sabremos, ¿verdad?, quién era oveja y quién no lo era. Estamos muy a tiempo también de venir delante de Dios y reconocer nuestra condición delante de Él. Ahora, vamos ahí al versículo 8. Y dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Y pasamos ahí al capítulo 7 de Mateo, en el versículo 7, y vean lo que dice. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. El Señor Jesús dice, pídeme conforme a mi voluntad, no conforme a todos tus deseos. Ahora vemos ahí que la manera en la que Jesús da esta oración es algo tan hermoso. Y vean lo que dice un poquito atrás, en el versículo 6, me voy a regresar un poquito. Dice, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y Él te recompensará en público. Son 4 pasitos o 4 pasos. No quiere decir que literalmente yo tengo que entrar a un cuarto, me tengo que encerrar y decirles, voy a orar, no me interrumpan. No. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Podemos estar en un lugar, apartarnos de las personas y orar en ese momento. Dios está en todo lugar. Ahora, Dios dice, no es tú y tu teléfono. No es tú y
10 personas platicando de cosas que no tienen sentido. No, solo tú y Dios. Y nuestra relación con Dios personal es importante. Así como nuestra salvación es personal, nuestra relación personal con Dios es importante. No quiero decir que si tienen hijos, si tienen una esposa, no oren con ellos. Sí, háganlo. Es muy bueno, es lo mejor que podemos hacer. Pero tú y Dios deben apartar ese tiempo, entrar en un lugar secreto, apartarte y decir, voy a orar. Voy a orar porque tengo necesidad de clamar a mi Dios. Tenemos un Dios personal. Entonces, el asunto no está en el lugar tampoco. Está en la actitud de nuestro corazón. Y Dios lo conoce. Dios lo conoce. Ahora, ¿la oración es un vehículo o es la forma en la que nos comunicamos con Dios? Entonces, ya entendimos que un cristiano ora. Y les pregunto en esta mañana, como cristianos o como hijos de Dios, ¿estamos teniendo un tiempo de oración? Si no lo estamos teniendo, hermanos, estamos muy, muy a tiempo de tenerlo. ¿Por qué? ¿Por qué desea Dios una adoración? Porque a final de cuentas es Dios. Fuimos creados para alabar, dice también ese catecismo, fuimos creados para alabar a Dios, para glorificar a Dios, para eso fuimos creados. Y si no hemos entendido nuestra posición delante de Dios, dice la Biblia que el corazón es engañoso. El corazón dice, no, Dios no es más importante. La Biblia me dice que sí. La Biblia me dice que toda la gloria es para Dios. Y parte por parte la Biblia nos vuelve a mencionar que debemos tener una relación con Dios. Ahora, Dios no cambia sus planes, Dios es inmutable. Y algo que dice ahí, regresamos a Mateo 6, en el versículo 8, no debemos ser semejante a los demás. Ahora, dice que Él sabe qué necesidad tenemos. El versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí me voy a detener. ¿Delante de quién estamos poniendo nuestra oración? Cuando llegamos a orar debemos reconocer el Dios que tenemos, el Dios que decía la alabanza, el Dios que nunca cambia, el Dios que nos ha dado esa salvación tan grande. ¿Delante de quién estoy orando, hermanos? Delante del Dios creador de todo lo que veo, delante del Dios omnipotente, omnipresente, que de su soberanía no se escapa nada de sus manos. Entonces dice Jesús, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. No quiere decir que siempre deben comenzar de esa manera, pero debemos tener en nuestra mente delante del Dios al que estamos orando. Eso es lo que nos quiere decir ahí. Santificado sea tu nombre, dice la parte B o la segunda parte del versículo. Debemos santificar, debemos glorificar, debemos exaltar el nombre del Dios al que estamos presentándonos. Ahora, ¿Dios necesita de nuestras oraciones? No las necesita. Si tú no oras, no creas que Dios se siente mal porque tú no estás orando. Dios, a final de cuentas, es inmutable, Él no cambia. Pero es importante que nosotros nos presentemos con un corazón recto delante de Dios y humillado y decirle, Dios grande, estoy delante del Dios creador y a veces no hay ni palabras cómo expresarlas. Entonces, vamos a comenzar nuestras oraciones, dice el Señor Jesús, reconociendo quién es Dios. Esa es como la parte inicial de esta oración. Ahora, hay personas que piensan que no deben orar porque Dios tiene el control y a final de cuentas, mi oración no va a cambiar entonces nada. No, Dios quiere que tú delante de Él te presentes. Dios quiere que te presentes delante de Él. Ahora, hay personas que dicen, yo voy a orar porque Dios me va a conceder todo lo que yo le pido. Tampoco es así. A final de cuentas, Dios nos va a dar en su tiempo lo necesario. Y dice que el primer punto es reconocer la paternidad de Dios, el Dios el que tenemos. Ahora,
en Hebreos 12:6 dice que Dios disciplina a sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué dice que Dios disciplina a sus hijos? Si somos hijos de Dios, en algún momento va a haber disciplina y va a haber esa necesidad, si no estamos orando, de llegar delante de Él. Porque somos sus hijos y Dios nos va a disciplinar en algún momento. Entonces, las primeras 3 partes de esta oración son concernientes al reino de Dios. Tenemos un Dios soberano, un Dios sustentador, un Dios creador, y a veces nos cuesta trabajo reconocer eso. ¿Qué hace un hijo con su padre? Lo honra, lo honra. Y si nosotros decimos ser hijos de Dios, debemos honrar a nuestro Dios en todo momento. Cuando estemos a solas, cuando estemos con nuestros amigos, cuando estemos en nuestro trabajo, no nos debemos de avergonzar del Dios al que servimos, hermanos. Debemos tener claro el Dios al que tenemos, el Dios al que cuando estamos alabando acá adelante, allá sentados, al Dios al que estamos adorando. Eso es importante que tengamos en nuestra mente, el Dios al que estamos sirviendo. Santificado sea tu nombre, dice ahí. El santificar, el día de ayer veíamos con los jóvenes, la palabra santo es apartado, separado. El santificar, ¿qué quiere decir? Que es un Dios que está apartado del pecado. Él no nos tienta, Él no es malo, Él es justo, Él es justo, Él es un Dios que es un Dios de ira, con todo el que no se arrepiente, es un Dios justo. Pero si nosotros decimos que somos sus hijos, vamos a entender que Dios en algún momento de nuestra vida nos va a disciplinar. Ahora, santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque dice la palabra, santo, santo, santo es el Señor nuestro Dios. Él es santo. Él es perfecto. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, ese se lo deben saber de memoria, y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces, la primera cosa es reconocer el Dios al que servimos, el Dios al que estamos orando. Y la segunda dice, venga tu reino. Ahora el reino al que se refiere ahí, Dios creó todo, Dios es el dueño, el sustentador de todo, pero el reino de Satanás está dentro también de este reino. Satanás con sus demonios están obrando ahí en contra de los hijos de Dios. Entonces, el reino de Dios es todo lo que Él ha creado, ese es su reino, pero Satanás está dentro de este reino. Y eso debemos tener claro, que nuestra lucha no es contra personas, dice contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Ahora, si Dios es el que tiene este reino en su control, del control de sus manos no sale nada, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús que debemos proclamar ahí? Ese venga a nosotros tu reino es venga a nosotros la salvación. Si no la tenemos, estamos a tiempo de clamar esa salvación que no tenemos. Ahora, si fuimos creados para glorificar a Dios y hemos entendido el Evangelio, Cristo reina en nuestro corazón. Entonces, ¿el reino de Dios ya está aquí o no está aquí? Es una pregunta que nos podemos hacer y una pregunta que le podemos hacer ahí. Venga a nosotros tu reino. ¿Por qué dice el versículo 10? Venga tu reino. Entonces, el reino del que Jesús habla ahí es el que ha instituido en cada uno de nuestros corazones. Si Él está reinando en nuestro corazón, ya está presente. Ahora, ¿recuerdan el texto que leíamos al principio? Dice que cuando Él establezca su reino, entonces ¿ya está o no está? Sí está en nuestro corazón. Pero el Señor Jesús va a establecer completamente su reino cuando Él venga a reinar, vaya, sobre nosotros. Entonces, nos debe quedar claro esa parte. Podemos orar por las personas de nuestra familia, o debemos orar más bien por las personas que no han sido salvas. Sí debemos orar, pero debemos tener un orden. Ahora bien, entonces, ya que sabemos que el reino de Dios está presente en nuestro corazón, pero no se ha establecido completamente, debemos orar y anhelar que el Señor Jesús
venga pronto. Y si no estamos orando de esa manera, es tiempo de que comencemos a hacerlo. De que Él venga pronto, porque vemos tanta necesidad, tanta gente que se está perdiendo, tanta gente, tanta maldad. Eso debemos pedir. Esa es la forma en la que debemos orar correctamente a Dios. Y fíjense lo que dice Martin Lloyd Jones. Dice, pedir que el reino de Cristo entre en los corazones de hombres, que se extienda. Pedimos el éxito del evangelio, la conversión de hombres y mujeres. Eso sí debemos pedir. Eso sí debemos pedir, hermanos. No debemos desear solamente nuestros beneficios. Ahora bien, dice el versículo 9, el 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué quiere decir? La voluntad de Dios, aunque sus ángeles se rebelaron o los ángeles caídos se rebelaron, Él sigue ordenando ahí, orquestando todo, y de su control no sale nada. Entonces, ¿qué debemos pedir? Que la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra, se haga entre nosotros, y decirle, Dios, tal vez no sé cómo dirigir a mi familia, ayúdame a poder dirigir a mi familia, a los pastores, ayúdame y dame sabiduría por cómo guiar a mis ovejas, a cómo guiar a la congregación. Eso debemos pedir, dice el Señor Jesús. Ahora, dice, estos 3 primeros versículos nos hablan de que debemos poner en primer lugar a Dios, darle toda la gloria a Él y pedirle que sea su voluntad. Esa es como la primera parte. La segunda parte dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y les quiero preguntar, hasta esta mañana, ¿quién se ha quedado sin comer hasta el día de hoy por 1 año, 2 años? Yo creo que no. Dios provee y suple nuestras necesidades. Imagínense si Dios nos diera lo que nos falta por 10 años. Nos olvidaríamos de Dios. Por eso debemos pedir día con día, danos lo necesario el día de hoy, Dios. Gracias por el trabajo, provee lo necesario para mi familia, de la manera en que Dios ponga en su corazón. Debemos orar, y debemos orar diario y en cada momento, cuando tengamos necesidad, cuando no la tengamos, y pedir porque Él provea lo necesario. Eso es lo que dice Jesús. Hasta el día de hoy no nos ha dejado sin alimento. Primera de Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Y qué dice Filipenses 4:19? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en su gloria en Cristo Jesús. Dios suplirá. Debemos reconocer y entender que Dios me va a suplir lo necesario. Dios me va a suplir lo necesario el día de mañana. Dice, ¿por qué te afanas por el día de mañana? Dale gracias por el día de hoy. Ayúdame a administrar la manera en la que tú me estás dando el dinero. Ayúdame a administrarlo para mi familia, en no gastar en cosas innecesarias. Eso es algo que podríamos orar a Dios. ¿Por qué? Porque Él suplirá lo necesario. Él pone en nuestra mesa cada día lo necesario. Él no nos deja sin alimento, hermanos. Entonces, Él quiere que día con día vengamos a Él. Habla de las aves del cielo más adelantito y no me voy a meter tanto en eso, pero dice, las aves del cielo las sustenta. Tú que eres una persona y eres mi hijo, ¿crees que no te voy a sustentar? Lo voy a hacer. El versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, esta palabra de deudas son pecados. Y vean cómo el Señor Jesús sabe y entiende que al día de hoy vamos a seguir pecando. Y si no estamos reconociendo que pecamos, es bueno que lo hagamos, que sepamos que seguimos pecando, aunque sean cosas tan insignificantes, para Dios son importantes que confesemos nuestros pecados. Dice ahí, después de que tú reconociste quién es Dios, dejaste que todo sea para darle gloria y que Él proveerá cada día, pídele perdón por tus pecados. Y si no lo hemos hecho, estamos a tiempo, pídanle perdón por sus pecados, pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados.
Ahora, el perdón judicial, el que merecíamos, la ira de Jesús, ya la pagó en Jesús en la cruz. Ese perdón, no, ay Dios, ahora sí quiero entregarte mi vida. O sea, tal vez cuando reconocemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, ese perdón ya no lo dio. Ya estamos del lado de las ovejas. Ahora debemos, del lado de las ovejas, decirle, Dios, perdóname porque me aparté, perdóname porque no amo a mi esposa como la estoy amando, perdóname porque no corrijo a mis hijos como los debo corregir, perdóname, Señor. Dios quiere que nos postremos delante de Él y que reconozcamos quién es Él. Debemos tener hambre, y esta palabra de deuda es la misma que pecado. ¿Qué quiere decir? Errar al blanco, eso es lo que quiere decir. Ahora, sabemos que tenemos su gracia y su perdón en todo tiempo. Y dice ahí algo que me llama mucho la atención. Vamos al versículo 14. Dice, porque si perdonáis a los... en el versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si tú no estás perdonando a tu esposa o a tu esposo totalmente y olvidándote de eso que hizo, dice el Señor Jesús, tampoco mi Padre los va a perdonar. Perdónalo. Tal vez es imposible olvidar todo lo que me hizo esa persona, pero dice el Señor Jesús, cuando venga ese pensamiento, perdónalo, ya te perdoné hace 2 años, no tengo por qué traer ese problema que hubo al día de hoy y decirte, oye, es que creo que no te he perdonado. Y si no lo has hecho, perdónalo. Perdónalo. Eso es lo que dice aquí el Señor Jesús. Entonces, es la base de una vida como cristianos, tener un tiempo de oración, pedir perdón y perdonar. Eso es importante. Eso es parte de nuestra vida cristiana. No seamos como los publicanos o los fariseos. No seamos como ellos. Perdonemos de corazón. Ahora, sabemos también que este Padre Nuestro es muy repetido. Vean lo que dice ahí el versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús a decir, no nos metas en tentación? ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios es autor de pecado, por eso no nos va a meter? No, Dios no es autor de pecado. Dice Santiago 1:13, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No digamos que viene de Dios esa tentación. Ahora, esa tentación es algo que va a estar día con día en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Pero aquí lo que estamos clamando y lo que estamos pidiendo en oración es que nos cuide de, si está una tentación, poder apartarnos de esa tentación. Eso es lo que el Señor Jesús dice. Cuando tú estés en tentación, pídele al Señor que te ayude a apartarte de esa tentación. Dichosos los que soportan la tentación, dice su palabra. Ahora bien, debemos distinguir entre ser tentado y ceder. Eso es importante. Podemos ser tentados, pero no es lo mismo que ceder a la tentación. Podemos ser tentados. Entonces, debemos pedir y clamar en que Él nos libre del mal. Lutero decía que el estudio de la palabra, vean, esto es importante, el estudio de la palabra, la oración, y la oración puede tener en ese tiempo tentación, en el tiempo en el que estamos orando, en el tiempo en el que estamos leyendo la palabra. ¿Podemos tener tentaciones? Sí podemos tener tentaciones. Podemos tener muchas. En este mismo momento tal vez está pasando por su cabeza algún mal pensamiento. Esa es una tentación. Pidamos a Dios que nos libre de esas tentaciones. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nos da la salida.
No digamos que somos tentados por Dios. Ahora, hemos visto que un cristiano hace obras de misericordia. Un cristiano ora. Si estamos orando mal, si no estamos haciendo obras de misericordia, hagámoslo, estamos muy a tiempo. Muy a tiempo. Ahora, vamos a concluir con del versículo 16 al 18. Y vean lo que dice. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, vuelve a repetir esa palabra, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunéis, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Para qué debemos hacer esto? Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué quiere decir? Que debemos centrar nuestros pensamientos en Dios cuando ayunemos. Ahora, tal vez desconocemos qué es el ayuno. Hay personas entre nosotros que lo hacen, hay personas que nunca lo hemos hecho. La Biblia menciona ejemplos del ayuno a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Si hemos leído partes de la Biblia, vemos que cuando había un pecado, cuando había algo del pueblo, él se apartaba y oraba. Y vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, en el Antiguo Testamento menciona 40 veces y en el Nuevo Testamento lo menciona 30 veces. Esto es algo importante. No es un mandato, no es un mandamiento. Oye, el mandamiento número 11, y no se los quiero venir a poner, es este. No es un mandamiento. Pero el Señor Jesús presuponía que un cristiano oraría. Bueno, haría obras de misericordia, oraría y ayunaría. Por eso es que el Señor Jesús da esta enseñanza. Ahora bien, si no es un mandato, podemos desconocer mucho tocante al ayuno. Por ejemplo, en la Cuaresma, cuando muchos que venimos del contexto católico, romano, podemos decir que el ayunar era no comer carne, pero pescado sí, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Algunos que venimos de allá. Eso no es el ayuno. La Biblia nunca lo dice. Este ayuno de que nos imponían en la Cuaresma no viene, no es bíblico, no es un mandamiento, vuelvo a repetir. Es algo que se debe hacer para humillarnos delante de Dios y someter nuestra carne y decirles que tú no eres más fuerte que el Espíritu Santo de Dios que mora en mí. Hemos comprendido a lo largo del tiempo que han estado aquí en la Biblia que la salvación es por la fe, es por la gracia del Señor, no es por obras. Ahora, el ayuno no me va a salvar, eso también es importante, el ayuno no me salva, pero viene en la Biblia. Desconocemos algo que también me llama la atención, es que a veces desconocemos algo que viene en la Biblia, desconocemos tanto la historia de la iglesia, desconocemos tanto a los cristianos de años atrás, no conocemos esas personas que realmente eran entregadas al Señor y por eso, pues ¿cómo podemos decir? Es que para mí un ejemplo principalmente es el Señor Jesús, ayunó 40 días y 40 noches, dice la Biblia ahí en su tentación en el desierto. Ese es nuestro principal ejemplo, el Señor Jesús. No quiere decir que vayamos o tengamos que ayunar 40 días y 40 noches, no es así. Pero Él es un ejemplo claro. Ahora, hay pasajes a lo largo de la Biblia y no me quiero meter tanto ahí, pero en la reina Esther cuando ayunaron porque iba a ir delante del rey, Daniel cuando estaba en Babilonia tuvo que ayunar, abstenerse de un cierto tipo de alimentos, eso también es el ayuno. Ahora, a veces pues no entendemos qué es, pero la Biblia es clara y si nosotros queremos seguir a Jesucristo, la Biblia pone ejemplos, principalmente el de Jesús, vuelvo a repetir, pero ejemplos de personas que ayunaban y oraban. Entonces, el ayuno nos ayuda a depender totalmente del Espíritu y decir es que me estoy absteniendo de alimento, pero dice,
el Señor Jesús, cuando ayunes, no sean austeros, no sean austeros. ¿Qué hacían estos fariseos y estos que tenía Jesús en mente? Ellos andaban tristes, andaban preocupados y andaban diciéndole a todo el mundo: es que estoy ayunando, por eso el día de hoy me ves cansado. No, el Señor Jesús quiere que cuando ayunemos, tal vez le puedo decir a mi esposa, amada mía, o a su esposo: el día de hoy quiero ayunar, tal vez preparaste el platillo que más me gusta, pero había decidido ayunar el lunes en la mañana. ¿Por qué? Porque quiero dedicarlo a Dios. No está mal que le digan a su esposa que van a ayunar. No está mal que lo hagan. Ahora, la motivación: ay, esposa, es que no puedo porque estoy ayunando, fíjate. No. Dios conoce nuestro corazón y Dios lo que quiere es que veamos que el ayuno es importante. No nos va a hacer más espirituales, así que diga: ay, estoy en el tope porque ayuno los lunes, todos los lunes ayuno, o de lunes a miércoles ayuno. Ahora, el ayuno también es algo importante que nos deja claro, es que no es una dieta, hermanos y hermanas. Por si pensaban que van a ayunar y van a abstenerse de alimentos para bajar de peso, no es una dieta. Ahí estamos mal, estamos equivocados. No es un sacrificio, el sacrificio lo hizo Jesús en la cruz. Ahora, ¿el ayuno nos hará estar más cerca de Dios? Sí. Sí nos hará estar más cerca de Dios. Y si no lo ha practicado, es tiempo de que lo haga. Es tiempo de que lo practique. No quiere decir que ayune un día completo. Si no lo ha hecho y si tiene problemas de salud, también tenga cuidado. Si tiene problemas de salud, mejor no lo haga. Y dígale: Dios, pues tú conoces que estoy enfermo de la diabetes, de la presión y se me sube. Entonces no voy a ayunar porque al ratito voy a andar bien malo y yo por estar ayunando. También debemos tener cuidado en eso. Pero si queremos ayunar, algo que veo importante es que podemos tal vez levantarnos una hora más temprano, no probar café, no probar leche, no probar nada, y decir: esta hora, Dios, la voy a entregar a ti. Tú y yo quiero tener una relación contigo. La voy a hacer todos los lunes tal vez. Voy a empezar por los lunes, una hora diaria. La segunda semana, lunes y martes. La tercera semana, lunes, martes y miércoles me levanto un poquito más temprano. Y quiero no probar alimento y decirte mis peticiones, clamar a ti, orar a ti, leer tu palabra, meditar en ella. Es importante. Ahora, también vemos la iglesia primitiva cuando oró y ayunó por las personas que empezaban a mandar a otras iglesias. Vemos cómo la iglesia, para poner a las personas que, dicen los apóstoles, que estaban descuidando la predicación, entonces eligieron a 7 personas, 7 varones de Dios, llenos del Espíritu Santo. Pero para eso, ¿qué hicieron? Oraron y ayunaron. Entonces, algo que es importante es que habrá situaciones claras y precisas donde debemos ayunar. Tal vez no es que busquemos el favor de Dios y que Dios nos tenga que contestar porque estoy ayunando, no. Tal vez vamos a orar para decirle a Dios: Dios, reconocemos tu grandeza, reconozco que no soy nada y quiero ayunar en esta mañana para meditar en tu palabra. Y en el tiempo, perdóname si en los 20, 30 años que tengo diciendo ser cristiano no había ayunado. La palabra de Dios es clara y dice: un cristiano ayuna. Un cristiano ayuna, no diario, les digo, puede ser una vez al mes. Pueden proponerse: de hoy a diciembre voy a ayunar una vez al mes, por 2 horas, por 3 horas. Voy a abstenerme 1 hora, voy a abstenerme toda la mañana, voy a abstenerme toda la mañana de todos los alimentos. Ahora bien, podemos abstenernos de ciertas cosas que nos están haciendo daño, también de algún tipo de carne, no sé. Pero cuando ayunemos, es poniendo nuestra mirada en darle la gloria a Dios. Eso es importante. El ayuno es apartarnos de todas las cosas para dedicarnos con más ahínco y sin estorbo para tener mejor comunión con Dios. Cuando lo hemos reconocido como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Puede ser individual o colectivo, puede ser como iglesia, algún día orar, si se va a hacer algún nuevo ministerio, orar y ayunar. Es bueno que lo hagan como iglesia, la iglesia nos muestra ejemplos, pero también háganlo en lo personal. Nuestra relación con Dios, les vuelvo a mencionar, es personal.
Dice el Salmo 145, y ya casi termino. Salmo 145, versículo 18, si quieren vamos ahí. Me encanta la forma en la que David oraba y clamaba a Dios. Y vean ahí en el Salmo 145, versículo 18, dice, lo vamos a leer, leámoslo todos, dice, cercano está Jehová, perdón, me espero, ¿verdad? Todavía no lo encuentran. Es Salmo 145, versículo 18. Los salmos, me encanta la manera en la que David se humilla delante de Dios y le dice, Señor, yo reconozco que no te merezco, pero tú me has dado una salvación y sé que es por ti y para ti. Vean el versículo 18, lo que dice. Vamos a leerlo todos. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, de veras. Y ese de veras me hace pensar, ¿de veras estoy glorificando a Dios? ¿De veras estoy orando? Dice que cercano está de todos los que le invocan de veras, no de mentiras, no solo una vez al mes, no solo el domingo, de veras, día con día, día con día. Puede haber una situación difícil por la que ayunemos, alguna tentación, algún pecado del que digamos, Dios, ayúdame a apartarme de esta tentación, y podemos ayunar de esa manera para que en las fuerzas de Dios lo hagamos. Entonces, cuando ayunéis, versículo 17, pero tú cuando ayunéis, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y quiero pedirle a los de la alabanza que pasen, por favor. Y quiero decirles en esta mañana, para concluir, Fer, dice esta parte, esta última parte. Mientras, y si pueden irse poniendo de pie, hermanos, mientras haya pecados que confesar, necesidades que poner delante de Dios, dolor en nuestra vida, situaciones difíciles y decisiones que tomar, tal vez va a rimar, debemos ayunar y orar. Debemos ayunar y orar. Hagamos todo pensando en dar la gloria a Dios. Todo, hermanos. Y ese es el mensaje que en esta mañana Dios ha hablado también a mi vida. No crean que todo es para ustedes. Dios ha hablado a mi vida. Y creo que es importante. ¿Hasta cuándo vamos a orar y ayunar? ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos y se le acercan unos y le dicen, oye, los tuyos no ayunan y los de Juan diario? Y dice el Señor Jesús, cuando el esposo está con la esposa, cuando el esposo está, la esposa está con él, no hay problema. Pero ahora que el esposo no esté, tenemos esa necesidad de ayunar. Y ahorita el Señor Jesús reina en nuestro corazón, pero aún no ha regresado y esperamos y anhelamos que venga el Señor. Entonces, en esta mañana vamos a meditar en nuestro corazón. Espero que Dios haya hablado en nuestras vidas.